Quise compartir con ustedes una reflexión personal que tengo yo, que se llama Las lecciones de los amigos del alma, que parte de esta historia. Es una historia, yo como los padres que están acá y como ustedes, pues soy un miembro de familia, tengo 3 hijos, 2 niñas y un niño, y a una de mis hijas le pusieron una vez una tarea en donde tenía que contar en un storyboard, es decir, en un libro tenía que contar una historia. Y resulta que la historia que ella contó y que escribió y que nos la contó a todos fue la historia de una familia de 5 hijitos, en donde todos ellos habían nacido de color blanco y durante toda su vida se la pasaron tratando de encontrar un color para que la gente viera que ellos tenían un color y que por esa razón se destacaban y se sintieran apreciados y valorados. En el lenguaje de hoy en día de los jóvenes, para que tuvieran muchos likes en la vida. Tema que los invito a reflexionar muchísimo, porque es una de las tragedias que está pasando a los jóvenes, y es que si no tienen likes, no se sienten apreciados y valorados y están teniendo unas profundas frustraciones. Pues bien, resulta que cuenta ella en esa historia, nos la contó en un día a la hora del almuerzo, que el papá oso grande tomó un color azul, inspirando a los demás a través del lenguaje de las ideas. Exactamente lo que estoy haciendo hoy. Que la mamá oso había tomado un color ayudándole a los demás a ayudar a ver. Mi señora es oftalmóloga. Que una de las ositas grandes había tomado su color en la capacidad de recitar y de bailar. Mi hija mayor se ha ganado muchas veces concursos de poesía y en sus tiempos libres practica el baile y lo hace muy bien. Y que el osito menor, el más chiquito, tenía una capacidad de hacer reír a todo el mundo con la gracia con que tenía y había encontrado su color en el humor y en la capacidad de hacer reír a los demás. Pues bien, dice que lo que pasó fue que la osita de la mitad llevaba toda su vida tratando de encontrar un color y aún no lo lograba. Y entonces ella nos pregunta durante la comida y dice: ¿ustedes cómo creen que va a terminar esta historia? Imagínense lo que puede sentir un padre de que uno de sus hijos realmente no se sienta ni valorado, ni apreciado, ni que tiene absolutamente nada bueno. Y entonces, ¿por qué a mí me parece relevante esto? Porque la gran pregunta que todos tenemos que hacernos es: ¿qué es lo que nos ha llevado a los adultos a presionarlos a ustedes para que encuentren la felicidad solo si tienen un color, solo si son buenos en algo, solo si se destacan? Si no lo logran, entonces tienen que ser tristes. Y eso es exactamente lo que estaba pasando con mi hija. Y entonces me senté a reflexionar: ¿qué era eso que habíamos hecho nosotros los adultos para que ustedes estuvieran tristes? Para que mi hija estuviera triste. Y la respuesta inmediata que yo me di es que nosotros nos hemos metido en un script de la vida en la cual, si la gente no llega a ser un superhéroe, si no llega a ser esa persona que entre los demás se destaca y que tiene algo que mostrar, va a ser profundamente infeliz. Eso fue lo que nosotros generamos en nuestra hija a la mitad. Lo reconozco con humildad. Estamos trabajando profundamente en eso, porque creo que es absolutamente equivocado. En ese momento en que nuestra hija nos pregunta cómo creen que va a terminar la historia, coincidencialmente me invitaron a dictarle una conferencia a los jóvenes que pertenecen a Best Buddy, que se llaman los amigos del alma. Me pidieron que les hiciera una conferencia de liderazgo. Yo dije: ¿yo qué les enseño de liderazgo a unos niños que tienen una discapacidad intelectual? Me parece supremamente retante. Y entonces les pedí a las personas de Best Buddy que me reunieran con ellos para poder entender yo qué podía enseñarles. Y entonces efectivamente tuve una reunión con un grupo de niños con síndrome de Down, en la cual yo tuve un parteaguas, como se dice en mi vida, porque realmente apenas los conocí, comprendí y entendí muchísimas cosas, y además al final les voy a contar cómo le pude terminar ayudando a mi hija a realmente entender ese sentimiento que tenía de sentirse que no tenía ningún color.
Cuando hacemos encuestas formales en celular y les preguntamos a la gente cuánta gente ha tenido este sentimiento alguna vez en su vida, el porcentaje es absolutamente asombroso. Alrededor de entre el 75 y el 80% de la gente alguna vez en su vida ha sentido ese sentimiento de sentirse que todos los demás tienen un color y que ellos no. Es decir, se sienten no valorados y apreciados y sienten que son fracasados porque no han encontrado algo en lo que son buenos en su vida. Pues bien, resulta que el gran hallazgo que yo tuve al reunirme con estos amigos del alma, estos niños con discapacidad intelectual, fue la siguiente, y es que nosotros construimos un modelo que consiste en esto. Nos la pasamos toda la vida transcurriendo y creciendo en un eje que es el eje de tener, lograr y saber. En la medida en que más tenemos, más logramos y más sabemos, en teoría nos sentimos más felices, más realizados y en teoría sentimos que alcanzamos un color. Pero el gran defecto de eso es que es a costa de perder las cosas o la esencia con la que uno viene en la vida, que es la capacidad de sentir, disfrutar y contemplar. Y se los voy a comprobar con las historias que les voy a compartir a continuación. Pero ¿qué me encontré yo con las personas que tienen una discapacidad intelectual? Resulta, y lo comprobé no solo como observación, sino que lo estudié, me senté con la directora de la fundación, con gente que conocía, con profesores, y lo que ellos me explicaron, lo que leí, lo que yo percibí, es que las personas que tienen una discapacidad intelectual, resulta que compensan esa discapacidad intelectual desarrollando una capacidad emocional. Y entonces, contrario a lo que nosotros hacemos, que a medida que ganamos en capacidad intelectual y por consiguiente acumulamos más cosas en la vida, en logros, en saber, en lo material, en lo económico, etc., pero a costa de esto, el modelo que pasa para una persona que tiene discapacidad fundamentalmente es este. Y es que ellos también acumulan conocimiento, también acumulan dinero, también pueden trabajar, son activos, hay violinistas famosos con síndrome de Down, etc. Hay gente exitosa que tiene discapacidad, pero son exitosos en lo que son buenos, pero ellos compensan esa discapacidad intelectual sobre desarrollando la capacidad emocional. Y entonces es gente realmente especial, gente de la que uno tiene que aprender y gente que le enseña a uno que no necesariamente uno puede crecer en lo intelectual, en lo material, en el saber, pero sacrificando las cosas que son esenciales en la vida. A uno en el mundo uno llega al mundo como si fuera un frasco de perfume. Y entonces el frasco de perfume tiene una cáscara y adentro tiene un perfume que es el que huele. Y para mí la gran diferencia es que nosotros llegamos como ese frasco de perfume y ¿saben qué hacemos las personas que lo tenemos todo en la vida? Cogemos el frasco, lo derramamos y botamos la esencia que venía en el frasco y tratamos de buscar otra esencia para meterla ahí. O por el contrario, derramamos la esencia y tratamos de buscar otro frasco para ponerlo, otra cáscara, otra máscara, lo que le mostramos a las demás personas, porque no nos sentimos a gusto con ese frasco de perfume que nos mandaron con su cáscara y con la esencia que tienen adentro. No nos sentimos cómodos con eso. La gente que tiene discapacidad intelectual se acepta tal cual como es, permanece con su esencia, permanece con su cáscara. Uno entiende las cosas, por ejemplo, que tienen ellos, que nosotros hemos derramado ese frasco de perfume a medida que pasa la vida. ¿Y cuáles son para mí? El primero, el agradecimiento, la capacidad de reconocer las cosas buenas que nos ha dado la vida y las oportunidades que nos ha dado la vida. El segundo, la autonomía. Ellos exigen autonomía. Cuando uno les pregunta qué quieren para su vida, dicen, yo lo que quiero es algún día tener la capacidad de poder vivir solo sin la ayuda de los demás para que mis papás se mueran en paz. Ese es el sueño de ellos. ¿Y saben qué nos pasa a nosotros? Tenemos autonomía, tenemos independencia y tenemos la capacidad de usar nuestra libertad y no la apreciamos. Eso nos pasa a los adultos al final del camino. Espontaneidad. Uno tiene una capacidad de expresión y la va perdiendo en la vida. La amistad. Cuando uno le pregunta a una persona con discapacidad laboral
pero que tuvo, intelectual, pero que tuvo una oportunidad laboral, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? ¿Saben qué contesta? Que tengo amigos. Se los prometo, una persona con discapacidad intelectual si lo hace. Y por último, la capacidad de contemplación. Vamos en detalle rápidamente sobre cada uno de ellos. El agradecimiento. Uno a veces pierde de perspectiva lo que tiene en la vida. Este señor que ustedes ven ahí es porque yo no me puedo imaginar cómo una persona puede tener todavía humor cuando ha tenido una tragedia de ese tamaño en su vida. Y ustedes lo vieron. Ustedes vieron el humor y el agradecimiento que tiene con la vida. Él se estaba haciendo ahí una diálisis renal, se la hace todos los días lucha por su vida para seguir vivo, para poder acompañar a esos dos nietos que quedaron huérfanos, que su papá mató a su mamá delante de ellos a puños, embriagado. Y una persona con una tragedia como esas tiene la capacidad de agradecer. Yo digo mis respetos. La autonomía es básicamente esa capacidad, esa capacidad que tiene la gente de ser libre de qué hacer. Y hay organizaciones en el mundo como YPO, EO, etcétera, que imagínense que existen porque cuando la gente llega a liderar organizaciones y están solos, no saben qué hacer en esa soledad. Es decir, la autonomía no les sirve, estar solos no les sirve y necesitan apoyo de otras personas para poder ser exitosos. Y por eso existen organizaciones como esta. La espontaneidad es esa capacidad de expresar los sentimientos como vienen en la vida. Y a medida que ustedes van creciendo, les prometo que les va a pasar, que les van a exigir que pierdan esa espontaneidad. Entonces ahí sí regreso a mi historia donde les digo que, aunque ustedes no me lo crean, yo con 100 kilos y 48 años que tengo, voy a cumplir ahorita en agosto, pues yo soy capaz de hacer el flip-flap y acá está la muestra. Ahí va el papá de María. ¡Pum! Para la gente que me conoce acá, hay un par de amigos de la vida que me conocen y saben que yo soy una persona muy alegre. Lo que les quiero compartir es que yo soy una persona que vengo con esa esencia y que me fascina ser alegre y espontáneo. Y entonces, ¿por qué quise compartir esto más allá de chicanearles de que yo sé hacer el flip-flap? Es porque resulta que en una convención, en un entrenamiento que tuve en Microsoft en Estados Unidos, el jefe de la convención llegó y dijo, del entrenamiento dijo, miren, cuando termine el entrenamiento, hagan lo que quieran para expresar el sentimiento que tienen respecto a lo que acaba de pasar. Y entonces había gente que hacía así, y había gente que le daba la mano a los demás, y dije, no, qué cosa tan, eso me parece demasiado simple. Yo voy a hacer algo que de verdad exprese lo que siento, y era esa energía y euforia que tenía. Resulta que llegué y salí corriendo, y en el entrenamiento, delante de todo el mundo, en el Hotel GW Marriott de Houston, hice un flip-flap delante de todo el mundo. Y entonces yo estaba muy contento porque había logrado expresar las cosas como quería. Me llegó una carta de recursos humanos de Latinoamérica diciéndome que yo había perdido mi compostura y que profesionalmente no iba a poder crecer porque yo no estaba sabiendo qué hacer en qué lugar. Me cortaron mis alas, no me dejaron ser lo que yo soy. Yo no me desnudé ni corrí en un aeropuerto, en el hotel del otro, solo hice un flip-flap. Y de verdad, profesionalmente, me costó muchos problemas por haber expresado espontáneamente una cosa. Mi consejo a ustedes, señores, es que nunca en la vida dejen que les quiten eso. Jamás en la vida dejen que les quiten lo que ustedes son, porque ahí es donde uno comienza a significar su esencia. La amistad. Hay un estudio que hizo Harvard, yo lo recomiendo que miren este tema, en donde durante 100 años llevan estudiando familias y personas para comprobar qué es lo que realmente hace a la gente feliz. ¿Quieren ver la conclusión del señor? Pues este video se lo recomiendo que lo vean, dura 20 minutos, pero miren la conclusión del estudio de Harvard de qué es lo que hace realmente a la gente feliz. En la vida lo que termina importando es cuántos amigos tienes y cuántos te van a acompañar, y eso es lo que hizo un estudio de Harvard después de 75 años. Concluyeron que lo que hace a la gente más sana y más feliz es la capacidad de tener buenas relaciones interpersonales, de tener buenos amigos. Y la gente con síndrome de Down aprecia tener amigos, y nosotros a medida que vamos pasando la vida, cada vez vamos desprendiendo más de esa gran virtud que es
la de tener amigos en la vida. La contemplación. Gandhi tiene una frase absolutamente arrolladora que dice: a mí no me asusta la maldad de los malos, sino me aterroriza la indiferencia de los buenos. ¿Y saben por qué hay indiferencia en el mundo? Porque se nos olvidó contemplar. Porque como andamos mirando es cómo nos vemos nosotros y qué color tenemos y la importancia del color para que los demás me vean con un color, no somos capaces de ver lo que está pasando a nuestro alrededor, de ver las injusticias, de ver los avances, de ver las cosas positivas. Y por eso es que el mundo está en problemas, porque hay muchísima indiferencia por parte de nosotros. Y ojalá ustedes, a medida que crezcan, jamás en la vida pierdan esa indiferencia. Pues esta historia de una persona con síndrome de Down es que él está dictando conferencias alrededor del mundo para que la gente tenga la capacidad de incluirlo. ¿Saben por qué es? Porque nos falta contemplar un poquitico más y darnos cuenta que ellos también merecen una vida normal y no se las hemos dado porque andamos preocupados exactamente por nosotros. Así que esas fueron las lecciones que yo aprendí de mis amigos del alma. Ahí están John Isidro y está Sergio Araquevello, dos personas con discapacidad intelectual que dejaron una huella porque me hicieron reflexionar profundamente y me permitieron volver a donde mi hija y decirle: ¿sabes qué? Yo te voy a decir cómo tienes que terminar la historia. Deja de preocuparte por encontrar un color. No es importante ni es necesario. Tus papás no te están exigiendo eso, y si el colegio te lo exige, olvídate de esa agenda. Lo importante en la vida no es encontrar un color, sino uno ser capaz de contemplar los colores de la vida, contemplar todo lo que le rodea. Al final del camino, uno no lo van a valorar por cuánto logró, cuánto tuvo, sino por cuánto gozó. Y de eso se trata la capacidad de uno disfrutar lo que tiene a su alrededor. Así que yo creo que la conclusión más importante es que uno en la vida tiene que tener una alta conciencia de cuál camino quiere tomar. Si quiere lograr mucho, pero a pesar de deshacerse de toda su esencia, o si quiere emular el camino de los amigos del alma, que es poder uno crecer, pero continuar teniendo esa capacidad emocional, la capacidad de tener amigos, la capacidad de contemplar, de agradecer, de usar bien la libertad como la tienen que usar los seres humanos. Y esa es la invitación de mi reflexión. Elijan cuál camino seguir, porque al final del camino, cuando uno trabaja sobre las emociones, ¿saben qué pasa? Que a uno en la vida la gente lo va a olvidar por lo que dice, la va a olvidar por lo que hace, pero jamás en la vida a uno lo van a olvidar por la forma en la cual trato a los demás. Así que muchísimas gracias a ustedes, mis amigos.